Veamos en un solo segmento de video diversos comandos de edición que son realmente muy sencillos de utilizar. El comando para desplazar objetos es realmente muy sencillo. Lo pulsamos en la sección Modificar. Designamos el objeto u objetos que serán motivo de ese cambio. Y después desplazamos los objetos tomando como referencia un punto base. Borrar uno o más objetos es una de las operaciones más sencillas de AutoCAD. Tanto que me voy a limitar simplemente a señalar dónde está el botón para esa acción. Escalar modifica proporcionalmente el tamaño de un objeto, o varios, en función de un factor de escala que debemos indicar. Alternativamente al factor de escala, podemos indicar una longitud de referencia. Obviamente, la proporción en el aumento o disminución de la longitud será la proporción en que se escalará el objeto. Vamos a utilizar ahora el comando que sirve para escalar objetos. Para esto lo voy a pulsar de la sección Modificar. Después vamos a seleccionar un par de objetos que voy a escalar indicando su punto base. Vamos a indicar este punto. Y vamos a indicar un factor de escala igual a 0.5. Con lo que los objetos seleccionados se reducen a la mitad de su tamaño original. Vamos a repetir el proceso simplemente para utilizar la opción que sirve para generar una copia de los objetos escalados. Y este es el resultado. El comando recortar toma la forma de uno o más objetos y los usa como aristas de corte. Una vez seleccionados, se puede recortar otros objetos que se interseca con estos. El comando concluye con la tecla Enter o la opción intro del menú contextual. Las opciones borde y captura, una vez que se han definido las aristas de corte, sirven simplemente para elegir más rápidamente los objetos a ser recortados. Recuerde que los conceptos borde y captura ya fueron abordados en el tema 16 cuando estudiamos los métodos de selección de objetos. Finalmente, hay en este comando dos opciones que no se revisan en este segmento de video porque se aplican en el entorno 3D, por lo que serán analizados en su momento. Vamos a hacer zoom en una parte de este dibujo para que podamos ejemplificar el uso del comando recorta. Para ello vamos a utilizar la opción de zoom ventana. Y vamos a ajustar con encuadre. Ahí. El comando recorta se encuentra en esta parte de la sección modificar. Comparte espacio con el botón de alargar, pero está aquí recorta. Al pulsarlo, la ventana de línea de comandos nos solicita que indiquemos los objetos que van a servir como arista de corte. En este caso, voy a indicar simplemente esta línea. Y termino la designación de objetos con un Enter o con el botón derecho del ratón. Después debemos designar los objetos que van a ser cortados o bien podemos utilizar alguna de las opciones del comando como borde, captura, proyección arista, etc. En este caso simplemente voy a designar dos segmentos de los arcos que están ahí para que sean recortados. Sería este y este. Observe entonces que el arco se ha cortado ahí donde cruza con el objeto que sirvió como arista de corte. Podemos terminar el comando con Enter y lo voy a reiniciar simplemente para utilizar una de sus opciones. Voy a volver a pulsar sobre el botón recorta. Voy a indicar la misma arista de corte. Pero ahora en lugar de indicar los segmentos de arco que falta por recortar, los voy a especificar con un borde. Recuerde que el borde era simplemente dibujar una línea que va a servir precisamente como borde y que los objetos que toque dicho borde son los que van a ser recortados. Observe que aquí he dibujado dos segmentos de línea que tocan
las dos partes del arco que faltan por recortar. Al pulsar Enter, el corte se realiza y el dibujo en esta parte queda concluido. Vamos a hacer zoom en otra zona de este dibujo para que podamos ejemplificar rápidamente el uso del comando alargar. Vamos a hacer zoom en esta parte. Al aplicar el comando decíamos que comparte botón con el comando recorta, aquí, y al ejecutarlo simplemente debemos indicar el objeto u objetos que van a servir de borde o límite al alargamiento del otro objeto. Una vez designado, concluyo la designación con el botón derecho del ratón y después indicamos el objeto que se va a alargar. Observe que este se extiende hasta el límite determinado por el borde. Concluimos con Enter. Este comando no puede aplicarse a figuras cerradas como polilíneas, círculos o elipses, pero sí a figuras abiertas, aun cuando sean curvas, como en el caso de los arcos. Por ejemplo, vamos a aplicarlo en el caso de este arco. Voy a pulsar otra vez sobre el comando alargar. Vamos a poner este objeto como borde o límite y vamos a indicar el objeto alargar este arco. Y como puede ver, de nueva cuenta ha aumentado su extensión hasta el borde impuesto. Como decimos en el texto, explicar el funcionamiento del comando gira es casi tautológico. Cuando iniciamos el comando debemos seleccionar el objeto u objetos que deseamos hacer girar. Después debemos indicar un punto base para el giro, que puede estar incluso alejado de los propios objetos, por ejemplo aquí, y después podemos indicar en la ventana de línea de comandos un ángulo para ese giro o bien podemos indicarlo con el ratón. El comando longitud, igual que alargar, no puede aplicarse a objetos cerrados. Al ejecutarlo y seleccionar un objeto, muestra la longitud de los segmentos de línea o el ángulo incluido de los arcos. Sus opciones son las siguientes. Incremento. Modifica la longitud del objeto añadiéndole el valor indicado. En el caso de los arcos, incrementa el valor del ángulo. Porcentaje. Toma la longitud actual del objeto como 100%. Si escribimos 120, incrementa la longitud en un 20%. Si se ponen valores menores a 100, la longitud se reduce. Total. Permite la captura de un valor que será la longitud absoluta del objeto a editar. Dinámica. Activa la opción de arrastrar el punto final más cercano al objeto, cambiando su longitud. Vamos a verlo en la práctica. Si no tengo otros objetos que me sirvan de referencia para alargar un objeto, entonces puedo utilizar en su lugar el comando longitud, el cual me permite modificar el tamaño de un objeto a partir de los valores del propio objeto. Cuando iniciamos el comando, debemos designar el objeto a modificar. Al hacerlo, la ventana de línea de comandos me dice cuál es su longitud actual. Aquí yo podría designar otro objeto, por ejemplo el arco, y me va a decir cuál es su longitud de arco, así como su ángulo incluido. Observe que también tengo las opciones para modificar la longitud de los objetos, incremento, porcentaje, total y dinámica. Por ejemplo, si utilizo la opción porcentaje, debo indicar el porcentaje en el que deseo modificar la longitud del objeto. Por ejemplo, en un 25%, yo pondría entonces el valor 125. Y después vamos a indicar la línea, la cual cambiará de 100 unidades a 125 unidades, lo cual se puede corroborar ejecutando otra vez el mismo comando. Observe que ahora me dice que la línea vale 125 unidades. Si por ejemplo yo utilizo la opción total, entonces debemos indicar cuál va a ser la longitud total del objeto u objetos seleccionados. En este caso, le voy a decir que su longitud total es otra vez de 100 unidades y voy a indicar la línea. Vamos a volver a ejecutar el comando para corroborar
que su longitud actual vuelve a ser de 100. También podríamos utilizar un método dinámico simplemente para extender el objeto con el ratón. Finalmente, si utilizamos la opción incremento, eso significa que debemos indicar un valor que es en el que se va a incrementar la longitud del objeto seleccionado. Escribo i de incremento y vamos a dar un valor de 50 unidades. Y vamos a indicar otra vez la línea. Vamos a indicar el arco. Aún nos faltan algunos otros comandos de edición simple, pero para no alargar más este video vamos a dejarlos hasta aquí y los que faltan vamos a ponerlos en el apartado siguiente. En tanto, vamos a echarle una mirada, por último, a la sección modificar de la ficha inicio. Y como puede ver, los comandos que hemos estado utilizando se encuentran exactamente en la misma posición y funcionan exactamente igual. Por acá tendríamos el de longitud. Por tanto, puede utilizarse los mismos principios que hemos visto en este video en cualquiera de las distintas versiones de AutoCAD.